Me es muy grato presentar a los dos primeros ponentes de esta tarde, no sin antes anunciar un par de modificaciones en el programa. Por razones de salud, puesto que son dos personas con una cierta edad que los dos se han lastimado, se han caído, literalmente. Uno se ha roto el talón de Aquiles y otro una mano por dos veces. Tenemos dos bajas en el programa, que son Andrés Toll y Abdelmajid Benjelloun. Dichas bajas, lamentablemente, porque son azares inevitables, las cubriremos esta tarde para que el programa tenga la docencia pertinente al final de la tarde con una breve intervención mía sobre la noche Fassi, como una parcela dentro del... es un aspecto que abordo en un libro de próxima edición junto con Sandra Rojo, titulado Andalusíes, y el espacio de Abdelmajid Benjelloun con la proyección de un film de media hora en el cual aparece el propio Benjelloun, que yo dirigí con el apoyo de Sandra Rojo, titulado Andalusíes. De manera que el programa queda de esa manera reequilibrado. Por lo demás, el resto de los ponentes se encuentran aquí y lamento que haya habido estas dos incidencias de última hora. Las dos inmediatas del viernes para acá. Dicho esto, quiero presentar al profesor Gabriel Martínez Gros, profesor de la Universidad de Nanterre, director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, persona de las más peritas en el mundo francés, lo referente al andaluz. Suya es una obra clásica titulada La ideología omeya, en la cual pues, estudió la formación del Estado omeya en España y en Andalucía, y también otro libro capital, para mí al menos, y supongo que para él, titulado L'identité andalouse, la identidad andaluza, en el cual extendió este argumento también al mundo medini y al mundo de Marruecos. El profesor Gabriel Martínez Gros nos une una buena amistad ya de hace unos años y nos hemos frecuentado y tenemos unos ciertos elementos de coincidencia en el tema andalusí. Y de aquí que estoy muy honrado de poderlo y de que haya aceptado, de que haya venido, que haya hecho un hueco en su agitado mundo universitario y parisino, y vamos a disfrutar con esta conferencia de un maestro en el mundo francés de origen familiar español, pero francés propiamente dicho, que nos va a ofrecer, titulado El nacimiento del mito andalusí, un asunto más español de lo que parece. Muchas gracias, José Antonio. Algunas palabras de agradecimiento al rectorado de Granada, a María del Mar Villafranca, la directora del patronato, que nos acoge en ese lugar mítico, hay que decirlo, y a José Antonio, que tuvo la idea realmente brillante de ese necesario encuentro sobre el mito andalusí, me parece. Y yo, teniendo la palabra el primero, voy a hablar del nacimiento del mito andalusí, especialmente en los textos franceses y con la idea paradójica quizá, de que el mito andalusí es un asunto más español de lo que parece. Por fin, es un asunto europeo, evidentemente, como lo dijo muy bien José Antonio, pero es algo más español de lo que se ha pensado en las generaciones previas, me parece. Bueno, el mito andalusí, hay que decirlo de entrada, poco tiene que ver con la historia del andaluz, tal y como la escriben los historiadores. El mito y la historia son como dos discursos totalmente distintos, dos concatenaciones de sentidos que no se cruzan y apenas se dan cuenta de la existencia del otro. El mito no altera ni la mente ni el trabajo generalmente del historiador.
impávido, como siempre. Y la historia, es decir, lo que se puede divisar de la realidad de Al-Ándalus a través de documentos, de vestigios, de rastros del pasado, apenas afecta a los aficionados al mito. Es preciso decir, para empezar, que el mito no dista tanto de la historia como lo parece. Uno y otra, la historia, son construcciones de un proyecto político, por lo menos en parte. Dediqué años de mi labor académica, como lo decía José Antonio, a poner de relieve la ideología califal de los omeyas en los relatos que nos dejaron de los 3 primeros siglos de la dominación árabe en la península. Hoy en día, los historiadores de esos siglos, a la vez poco documentados y decisivos en el debate historiográfico andalusí, dependemos del pleito omeya, es decir, de una defensa de sus alegados derechos al califato que uno podría calificar sin escándalo, sin matiz peyorativo, de mítico, de la misma manera que se puede decir que de Virgilio, que grabó en el mármol el mito de la fundación del Imperio Romano. Nosotros todos somos de la misma textura mental, para decirlo a la manera de Américo Castro, de la misma textura mental con la que se tejió el mito andalusí. Es nuestro el mito, como somos de él, lo que explica que el mito haya superado siempre todos los golpes que la ciencia histórica le pretendió asestar, y también lo que nos recuerda la necesidad de distinguir el mito de la mentira, evidentemente. Si fuera el mito mentira, el mundo moderno entero se encontraría en peligro de deslizarse, bueno, en la misma categoría del embuste. Eso mismo, es decir, demostrar que la modernidad es una trampa, es lo que se propone el islamismo, que se apoya en el mito, en parte, para sacar de él todo lo que puede aprovechar en su empeño de anatemizar a Occidente, pero que lo descarta evidentemente por lo que lleva del sueño de una convivencia, como decía María del Mar. Digo que el islamismo suele apoyarse en algunos temas del mito, de ahí, y desde hace mucho tiempo en realidad, proviene el malestar de todos los que rechazan el mito como una pistola cargada dirigida hacia el corazón de la historia europea y española y maniatada por idiotas útiles, useful idiots, que la ponen a disposición de los más encarnizados enemigos de la razón moderna, enemigos que de triunfar no vacilarían en exterminar a sus torpes aliados. En cuanto a la historia de España, el mito, dicen sus adversarios, comparte sus raíces con la famosa leyenda negra, para decirlo como Madariaga, de la brutalidad y de la crueldad españolas que supuestamente habrían azotado tanto a Europa como a América durante los 2 siglos de los austríadas. Y verdaderamente el final de la hegemonía española fue la señal del auge del mito. Lo parió la derrota de España en el siglo XVIII. Es verdad eso. Al-Ándalus, para decirlo como Serafín Fanjul, se alzó aparentemente contra España. Para los ilustrados, especialmente en Francia y en Inglaterra, España no es un país, sino un modelo político, o mejor dicho, un contramodelo. La espantosa guerra civil europea entre católicos y protestantes que sufrió Europa en el siglo XVII reparte los papeles del drama entre países, y España, una vez vencida a finales del siglo XVII, desempeña el peor papel. Es el ejemplo
del inevitable fracaso determinado por el fanatismo religioso, la falta de libertad del pensamiento, del debate político y la incuria económica encarnados por las figuras de Felipe II y de la Inquisición, por supuesto. Al otro extremo del abanico geográfico y político europeo se encuentran los vencedores, que no solo vencieron, sino que convencieron, que merecieron vencer, según lo piensa la Ilustración. Son las potencias protestantes de la Europa del Norte, Provincias Unidas, nuestros Países Bajos, y Inglaterra, las que se impusieron en detrimento de España en la primera parte del siglo XVII, entiendo, y al detrimento de la Francia de Luis XIV, de Luis XIV, en la segunda parte del siglo XVII. A partir del principio del siglo XVIII, Inglaterra dicta los rumbos de la civilización. Al cabo de una cadena científica que empieza con Kepler, pasando por Galileo y Descartes, el inglés, Isaac Newton, abre los cielos y la tierra a una ciencia nueva que rebasa los modelos griegos y árabes, modelos que muchos, bien entrado el siglo de la Ilustración, daban por inalcanzables. Pero al final del siglo XVIII nadie duda que la civilización moderna está superando todo lo que la humanidad ha cumplido previamente. Pero en este desarrollo espectacular de las potencialidades humanas, España queda excluida. Excluida y no ausente. No es que España haya sido realmente ajena a la historia intelectual de los demás países de Europa, sino que su derrota política y cultural en las guerras del siglo XVII la excluyó por necesidad del conjunto triunfador y progresista. Nunca nada bueno hubiera podido salir del país de Felipe II y de la Inquisición, del mismo modo que hoy en día todavía algunos niegan rotundamente que ningún bien haya salido jamás de la historia rusa por la doble derrota que sufrió Rusia a principios del siglo XX con la repudiación y condena de su herencia imperial y a finales del siglo XX con la repudiación y condena de su herencia soviética. Así que la excomunión de todo lo español deja un hueco y un sitio en el que se alojaron esos andalusíes que requiere el mito, o sea, andalusíes contraespañoles, casi del todo indiferentes a los andalusíes de los textos históricos, textos que además se desconocían a finales del siglo XVIII. Esos andalusíes míticos tienen los méritos simétricos de las lacras de los españoles. Por ejemplo, la España de la Inquisición hace de modelo de fanatismo, así que los andalusíes del mito son tolerantes. Los españoles siempre sobresalieron por las armas, entonces los andalusíes serán pacíficos. España nunca prevaleció en las ciencias, así que los andalusíes serán sabios. España desdeñó los valores del trabajo, así que los andalusíes serán laboriosos, etcétera, etcétera. Bueno, ya lo hemos dicho, en esta historia tal como la describen los adversarios del mito, hay mucha verdad. Hay mucha verdad. En 1783 publica, por ejemplo, un tal Masson de Morvilliers en la Enciclopedia Metódica un artículo sobre España que empieza con ¿de qué sirvió España en el mundo? Desde hace 2 siglos, desde hace 4 siglos, desde hace 10 siglos, ¿qué ha llevado a cabo para Europa? Y en la gran enciclopedia de Diderot, escribe el Chevalier de Jaucourt en el artículo España,
Felipe III ensució su reinado con sus supersticiones, ese vicio de las almas endebles, y con la expulsión de 800.000 moros, mucho más que en realidad, cuando hubiera sido preciso poblar sus estados con igual número de vecinos, finalmente la Inquisición, los monjes y el orgullo ocioso de los españoles dejaron pasar a otras manos las riquezas del Nuevo Mundo. Así que este hermoso reino, que en otros tiempos imprimió tanto miedo a Europa, ha caído por grados en una decadencia que difícilmente podrá superar. Los otros pueblos se encargan del comercio de la monarquía y es una suerte para Europa que a México, Chile y el Perú los posea una nación perezosa. Jaucourt era protestante. Bueno, bueno, es un detalle, pero que puede. Aún más agudo el cortísimo artículo sobre moriscos, posiblemente de la pluma de Diderot el mismo. El rey Felipe III encontró un medio para arruinar sus estados y despoblarlos para siempre, expulsando a todos los moriscos. Salieron hacia África más de 900.000 de ellos. No se sabría dar mayor golpe de estado en política para arruinarse sin remedio. On ne saurait frapper plus grand coup d'État en politique pour se ruiner sans ressources. Pero lo más llamativo en ese acervo de citaciones es que la condena de España por los ilustrados no trae con ella la idealización de los andalusíes como lo exige el mito. Algo falta en el mito. La violencia, la torpeza, la estupidez del verdugo no acarrean consideración para sus víctimas. Hay que esperar en realidad algo más para que realmente surja el mito, tal como lo conocemos. Algunos años más. El vizconde de Chateaubriand pasó por Granada en abril de 1807, al final de un largo viaje por el Mediterráneo, y para unirse a su amiga del momento, Nathalie de Noailles. Poco después escribe un pequeño texto, Las aventuras del último abencerraje, que no entregará a la imprenta hasta 1826, casi 20 años más tarde. Lo explica en el prólogo por la irrupción de la historia, o sea, de la guerra de independencia española. La censura napoleónica no hubiera tolerado lo que se percibe en la obra del entusiasmo por la lucha de un pueblo desarmado, así lo escribe Chateaubriand, dice Chateaubriand, y añade que, lo cito, humeaban todavía las ruinas de Zaragoza, del famoso asedio de 1809, evidentemente. Por primera vez, la Revolución Francesa tropieza con una resistencia popular y por primera vez también la desproporción de las fuerzas y de las pérdidas otorga a los españoles el papel de víctimas, cuando la Ilustración les consideraba verdugos. Al revés, a los herederos del siglo de las luces les ocurre preguntarse, con la guerra de España, si por fin el mundo nuevo que están construyendo resultará mejor que el viejo que destruyeron. Inesperadamente, el mito andalusí nace de la España arruinada, pero vencedora y nueva, que sale de la guerra de independencia. En la novela de Chateaubriand, Abenamet el Moro y Blanca, que cuenta el Cid entre sus antepasados, se enamoran uno del otro, pero se resisten a satisfacer los dictados de su pasión por la negativa del hermano de Blanca y la diferencia de religión de la que uno y otra rechazan renegar.
mueren sin satisfacer su pasión, entiendo. Con toda su carga patética, el cuento resonaba con ecos de los acontecimientos revolucionarios franceses. El padre de Nathalie de Noailles, Blanca en la novela, había sido ajusticiado durante el terror. Y el hermano de Nathalie, el amigo de Chateaubriand, Alexandre de Laborde, combatió bajo uniforme austriaco en 1793, pero vuelve a Francia 4 años más tarde y en 1808, en busca de dinero simplemente, acepta entrar en el Consejo de Estado, donde Napoleón acoge y aloja a los emigrantes de la vieja nobleza que intenta ganarse. A la inversa, Chateaubriand, ya el más famoso escritor de su generación en Francia, vive en Francia, pero en un riguroso exilio interior que se impone a pesar de las solicitaciones del emperador de Napoleón. Con el avenseraje, así, comparte Chateaubriand el dolor del exilio y la tentación aún más del final del exilio. Se puede perdonar a la Revolución Francesa como lo hizo Alexandre de Laborde y como le urge hacerlo a él, Chateaubriand, la bonita Nathalie. No, contesta Chateaubriand. No, ni siquiera el amor puede resucitar un mundo que dejó de existir. No se vuelve al pasado, no se puede volver a la Francia de antes. Los grandes terremotos, la historia, la revolución o la toma de Granada matan a mundos que nunca volverán. Casi la misma historia cuenta el famoso manuscrito hallado en Zaragoza de Jan Potocki, aristócrata de la más alta nobleza polaca, personaje enigmático, uno de los últimos más complejos y más valiosos campeones del siglo de las luces, que se suicidó en 1815 sin realmente acabar con ese libro laberíntico, cifrado, homosexual, libertino y desesperado. El narrador se llama Alexandre de Verden y pertenece por el lado materno de su familia a una rama de la familia musulmana de los Gómeles, convertida al cristianismo cuando la toma de Granada. Pero otra rama que abrazó el chiismo vive desde la conquista árabe de Al-Ándalus escondida en las Alpujarras. Al cabo de innumerables aventuras aparentemente desprovistas de todo sentido, Alexandre de Laborde de Verden se reúne por fin con su lejano primo, el jefe de la secta Shia, que le da la clave de todo lo ocurrido. Desde hace 1000 años, los Gómeles poseen una secreta mina de oro, traduzcamos en términos chiitas, una sabiduría ajena y prohibida al vulgo, con la que sostuvieron la causa del chiismo. Con la victoria de los otomanos en el mundo musulmán, sunitas fanáticos, los Gómeles resolvieron cerrar la mina, romper el pergamino del plan de las galerías en 6 trozos dados cada uno a un anciano diferente, de manera que ningún traidor pudiera por sí solo entregar el tesoro a los sunitas. Pero a principios del siglo XVIII los otomanos se desmoronan frente a los austríacos. Una peste mata a todos los jefes de los Gómeles, salvo uno que recupera todos los trozos y reabre la mina. Desgraciadamente, el oro se está agotando y el superviviente no tiene otro heredero varón, sino el cristiano Alexandre de Verden, cuyo valor han puesto a prueba y confirmado, evidentemente, sus aventuras descabelladas. Cada noche escribe Alexandre la historia de los Gómeles que le cuenta el anciano y cada día saca de la mina el oro que se agota. Traduzcamos, los trozos del pergamino, es decir, los dogmas diferentes de los monoteísmos, se encuentran
ahora reunidos. A principios del siglo XIX, las religiones han dejado de dividir a las naciones, piensa Potocki, evidentemente. Pero la fe misma y la sustancia de las revelaciones proféticas, la mina de oro, se agotan. Europa ya ha vencido al Islam en Granada y otra vez en los campos balcánicos a los otomanos, pero la cultura cristiana no sobrevive mucho a su victoria, herida de muerte por la Ilustración, la Revolución y las guerras napoleónicas. Alfonso de Verden, ya viejo y gobernador de Zaragoza en los años 1760, esconde en la ciudad de Zaragoza el manuscrito, última huella de la mina desaparecida, seguro de que, lo dice así, un heredero digno lo encuentre un día. El heredero es la bárbara conquista del ejército francés que destruye la ciudad y el escondite, y sale el texto a la luz. Pero queda una esperanza. El uniformado francés que haya el manuscrito cae prisionero de los guerrilleros que le arrancan el volumen y lo llevan a su jefe y emocionado el caudillo español reconoce la historia de su familia, libra al francés del fusilamiento que le esperaba, evidentemente, y traduce con él la historia al francés, es decir, el idioma en el que lo entrega Potocki al público. Dos conclusiones sobre Chateaubriand y Potocki. La primera es que el mito toma forma plena en los disturbios profundos de la Europa revolucionaria. Es importante. Chateaubriand y Potocki nutren el mito de la nostalgia de un mundo andalusí desvanecido porque su propio mundo se está desvaneciendo. La segunda conclusión es que el mito no florece con la condena de España, sino con su rehabilitación históricamente. Una rehabilitación que resume el nombre de Zaragoza, el Stalingrado de la Guerra de Independencia. España, la España de los guerrilleros, y el andaluz pertenecen a la misma familia, curiosamente. Hay más, es decir, y me voy a terminar así, que se puede rastrear la historia de esa familia hasta la fuente común de todo lo que se escribe sobre los moros en aquellas décadas, o sea, las guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita. Libro también extraño, publicado en 1595, menos de 15 años antes de la expulsión de los moriscos, 20 años después de la gran revuelta de los Alpujarras, y cuando ya la gran mayoría de los españoles ha dejado de pensar que los moriscos acabarían por ser españoles verdaderos. Pero el autor no comparte la opinión mayoritaria. Las guerras de Granada no enfrentan moros con cristianos, sino moros malos, empedernidos, atrincherados en su fe engañosa, y los buenos, defensores de su patria granadina y de su honor, pero que no rechazan la mano y la magnanimidad del vencedor cristiano y no se resisten a la llamada del cristianismo. Zecri son los primeros hijos de los reyes de Córdoba y Abencerrajes los últimos primos de los reyes de Fez, son marroquíes. Los buenos son los marroquíes y los malos los andalusíes. Las damas, evidentemente, las damas se inclinan a los Abencerrajes, amigos de los cristianos. Los dos clanes se miden en torneos brillantes. Superados los Zecris, traman la masacre famosa de los Abencerrajes y tachan a la reina de adulterio. La soberana es amenaza de muerte por su marido Boabdil, enloquecido por las calumnias. Un cadalso vestido de negro se erige en la viva rambla al que sube la reina mientras se da el juicio de Dios que decidirá su destino. 4 caballeros Zecri
se enfrentarán con los campeones de la reina de vencer los secris, la soberana resultará ejecutada en el acto. Pero la causa de la reina rebasa el ámbito granadino, atañe al honor. 4 caballeros cristianos, de los más valerosos, acuden en defensa suya, entre ellos Manuel Ponce de León, Alonso de Aguilar y Diego de Córdoba. Van disfrazados de genízaros, es decir, de turcos de nacimiento cristiano, lo que son. Vencen a los secris y libran a la soberana de la muerte que la esperaba. Antes de morir, el último caballero secri confiesa su traición. De vuelta a la Alhambra, la reina manda a Fernando el Católico una carta en la que pide que conquiste Granada. Y en la larga guerra que empieza, Boabdil y la mayor parte de la nobleza, encabezada por Musa, hijo de una cautiva cristiana y caballero cumplido, se inclina siempre más hacia el bando cristiano, a pesar de la resistencia de los alfaquíes y de los secris. Con la capitulación de Granada, los moros vencidos conservan sus armas y sus bienes. Se va el rey Boabdil con los secris, pero la reina, los abencerajes, Musa, la mayoría de las damas y de sus nobles amantes se convierten al cristianismo, se celebran en los altares cristianos las uniones esposadas en el tiempo del Islam y aplazadas por la guerra. Así encontramos probablemente una de las huellas más antiguas de lo que siglos más tarde desembocará en el mito andalusí. La idea central es que la toma de Granada no deja bando vencido, sino que los dos bandos, el castellano, cristiano, y el granadino, comulgan con los mismos valores prevalecientes, o sea, el honor, el amor, y como consecuencia natural del honor y del amor, el cristianismo. El final de la Reconquista da la señal de la reconciliación de todos los hombres honrados en la fe del honradísimo Señor Jesucristo. La capitulación generosamente otorgada a los granadinos contrasta con la masacre de los defensores de Constantinopla cuando la tomaron por asalto los turcos. La magnanimidad del vencedor cristiano habla por el cristianismo. Cuando le llega la noticia de la toma de Granada, el rey de Inglaterra, Enrique VII, la celebra en la Catedral San Pablo de Londres, subraya que la ciudad, Granada, ha sido conquistada sin gran derrame de sangre y concluye, el rey de Inglaterra concluye, no cabe duda de que no se han conquistado territorios solos, sino almas que van a entrar en número infinito en la Iglesia del Cristo. Almas, añadirá el canciller Bacon, que el Todopoderoso no ha dejado sobrevivir, sino para su conversión. El drama de los moriscos está ya escrito en esas palabras inglesas, pero también aparecen las primeras flores del mito andalusí, es decir, quizá sería lo más paradójico en la historia del mito andalusí, a primera vista tan ajeno y tan contrario a los proyectos y valores de la Iglesia Católica, es decir, que el más antiguo antepasado reconocido del mito sería el afán católico de convertir a los moros reconciliados, mejor que vencidos. Afán que compartieron en un primer momento todos los cristianos sobresalientes del continente, de Europa, como se ve con el ejemplo de Inglaterra.
Muchas gracias.